Bueno, como primer punto les explicaremos qué es la inercia. En física es la propiedad que poseen los cuerpos de oponerse a un cambio de estado o de reposo o movimiento en el que se encuentran. Como tal, la inercia es la resistencia ofrecida por un cuerpo a la alteración de su estado en reposo o en movimiento. Ahora procederemos a explicar lo que Isaac Newton consideró como principio de inercia o primera ley de Newton. Como se menciona, si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza o la fuerza neta resultante que actúa sobre él es cero, el cuerpo mantiene una velocidad constante. Si éste está en reposo, sigue en reposo. Si está en movimiento, sigue en movimiento rectilíneo uniforme. Del mismo modo, si un cuerpo tiene una velocidad constante, puede afirmar que la fuerza neta que actúa sobre él es nula. Como podemos observar, la fuerza total es cero, por lo tanto, la velocidad es constante. Podemos entender que el reposo o el movimiento uniforme implica velocidad constante. En caso de reposo, la velocidad es cero. En el caso del movimiento uniforme, la velocidad es distinta de cero, pero constante. A continuación daremos un ejemplo utilizando la siguiente gráfica. Dada la siguiente gráfica en la que describimos la velocidad de un camión a lo largo del tiempo, determinaremos qué etapas de la A, B, C y D entran en fuerza resultante que actúa sobre él es nula, considerando que el camión describe siempre una trayectoria rectilínea. Si observamos determinadamente la gráfica, en la etapa A, el camión se encuentra en reposo, su velocidad es cero. Por lo tanto, sobre él no actúa ninguna fuerza resultante. En la etapa B, su velocidad aumenta, entonces aquí está acelerando. Por lo tanto, se trata de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado o variado. Como se trata de un movimiento uniforme, ya que la velocidad no es constante, podemos decir que en esta etapa sí está actuando una fuerza resultante. En la etapa C, su velocidad disminuye, por lo que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme desacelerado, o sea que va de bajada. Al igual que en la etapa B, como se muestra en la imagen, no se trata de un movimiento uniforme, por lo tanto, sí actúa una fuerza resultante. En la etapa D, la velocidad se mantiene constante, por lo tanto, el camión sigue un movimiento rectilíneo uniforme. Esto implica que no existe una fuerza resultante sobre el camión. Queda así. En la etapa E, se produce exactamente el mismo caso que en el C, por lo tanto, sí existe una fuerza resultante. Tras el análisis que obtenemos de las etapas, podemos concluir que el camión sufre una acción de fuerza resultante y las que no tienen fuerza resultante son la etapa A y la etapa D. A continuación procederemos a mostrarles la práctica. La práctica consistirá en representar el momento de inercia en base de una superficie inclinada, hojas de papel y 2 cilindros. El procedimiento a realizar es el siguiente. Esta es la superficie inclinada que vamos a estar utilizando, las hojas de papel y los cilindros. Los 2 cilindros de la misma forma que vamos a estar utilizando para realizar esta práctica. A continuación lo que vamos a hacer es dejar caer los 2 cilindros de la siguiente forma, al mismo tiempo. Como podremos observar, ambos cilindros cayeron al mismo tiempo, pero ahora chequen lo que va a pasar. Vamos a integrar una hoja igual en forma cilíndrica dentro de uno de los cilindros, a manera de que éste tope las paredes. Y en otro cilindro vamos a integrar una hoja hecha bolas. Veamos lo que sucede. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es agregar otra hoja más en cada uno de los cilindros. Igual, de la misma forma en que las agregamos a su momento. En este vamos a ingresar lo que es la hoja en forma de cilindro que toque las paredes. Y en este vamos a hacer la bolita.
Igual vamos a dejarlo caer. Se preguntarán qué fue lo que pasó. Bueno, cuando dejamos caer los dos cilindros al mismo tiempo sin nada dentro, estos tendieron a caer igual. Más sin embargo, cuando le empezamos a colocar más bolitas de papel a los cilindros, notamos que el que tenía las bolitas caía primero. Y con esto podemos confirmar que el momento de inercia va también de la mano con la masa de los cuerpos. ¿Qué hubiera pasado si al cilindro que le colocamos solamente el papel del lado de las paredes le hubiéramos colocado también bolitas? Esto hubiera tendido a caer al mismo tiempo y a la misma velocidad que el otro cilindro. Esto sería todo de mi parte, muchas gracias.